placer acompañarles una vez más a través de su programa Un Nuevo Día. Hoy tendremos temas muy interesantes, temas que no se pueden perder. Hablaremos de cómo vivir un proceso de duelo. Además, ¿sabe usted qué es el mal nene? ¿Sabía usted que el exceso de ejercicio en la salud hace daño? Acompáñenos a saber esto y mucho más a través de su programa favorito, Un Nuevo Día. Sean todos muy bienvenidos. También tendremos ideas para renovar los muebles de su hogar y hablaremos de una película que regresa a pantalla grande. ¿Cuál será? Acompáñenos a ver todo esto y mucho más en Un Nuevo Día. Soy Jimena Nogués. Y mire usted, hoy hablaremos sobre el duelo. ¿Sabe usted qué es el duelo? ¿Cómo es que se debe de vivir ese proceso? Para resolver estas preguntas y muchas otras, estará con nosotros la licenciada Fidelina Rojas Jurado. Les quiero recordar que la licenciada es Fidelina Rojas Jurado, es psicóloga clínica, ¿cierto? Cierto. Muy bien, pues empecemos. Para empezar, ¿usted nos podría explicar qué es el duelo? El duelo o la palabra como tal tendríamos que entenderla como un proceso de adaptación emocional que sigue después de cualquier pérdida. Entre estas pérdidas podemos tener una pérdida por un desempleo, la pérdida de una mascota, de una parte del cuerpo, de una relación sentimental, o bien la más fuerte, que es la pérdida de un ser querido. En este sentido, el duelo es una respuesta normal y saludable ante cualquier pérdida. Muy bien, ¿cuál es el proceso que se vive en este duelo? Pues aquí tendríamos que especificar a qué tipo de pérdida nos estamos refiriendo, ¿no? Podemos poner el ejemplo de la pérdida de un ser querido. Si tomamos ese ejemplo, entonces el proceso de la vivencia de este duelo pues va a ser totalmente diferente a el proceso de una pérdida por una pérdida sentimental o un empleo, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a la pérdida de un ser querido. El proceso de duelo inicia con la pérdida y concluye con la aceptación. Es decir, durante el proceso de duelo se viven diferentes etapas. Entre estas etapas, la primera de ellas es la negación. Es decir, la persona entra en un estado de shock en el que cree que esa realidad de esa pérdida no es algo real. Es algo que no puede estar sucediendo, que es algo que no le sucede a ella. Después de esta negación entramos a una etapa que es la etapa del enojo. En esta etapa la persona puede estar enojada consigo misma, puede estar enojada con los familiares, puede estar enojada con Dios, puede estar enojada con la sociedad e incluso puede estar enojada con la misma persona que falleció. Después del enojo pasamos a una etapa de depresión. En esta etapa de depresión, pues la persona doliente siente que la vida ya no tiene un sentido, porque esa persona ya no está. Después de la etapa de la depresión viene una etapa de negociación, donde la persona empieza a negociar consigo misma o empieza a negociar con Dios para poder seguir adelante con su vida. Y concluye con la etapa de la aceptación. En esta etapa de la aceptación la persona empieza a tomar un nuevo sentido a su vida. Empieza a ver que hay personas a su alrededor que están dispuestas a ayudarle, empieza a enfocarse en su presente, a tomar en cuenta todo lo que había dejado atrás y poco a poco va sintiendo menos dolor hasta llegar a un momento en el que puede vivir solo el presente, dejando atrás el pasado y esa pérdida. ¿Qué sucede si este proceso no se vive adecuadamente? Usted nos, poníamos el ejemplo de una persona que fallece.
Pero ¿qué pasa cuando llega a ser una persona que se ha perdido? Hablamos de una persona desaparecida. Sí. Es que allí es un duelo que nunca se concluye, porque en una persona desaparecida estamos hablando de que no se tiene nada por qué elaborar un duelo. Es decir, no hay un cuerpo a quien llorarle, no hay un cuerpo que enterrar. Entonces es un duelo interminable, porque así como está la tristeza o el dolor porque la persona está desaparecida, pues también está la esperanza de que esa persona pueda regresar. Contrario a la pérdida de un ser querido, ahí ya no hay esperanza de que la persona pueda regresar, porque sabemos que ya no está. Sí, bien, como usted dice, pues ya es algo que está físicamente y tarde o temprano se tiene que caer en cuenta que la persona ya no está. Pero hay, volviendo a la pregunta, ¿puede haber afectaciones en una persona que no viva el proceso como debe de ser? Sí, claro que sí. Hay diversas afectaciones que pueden llevar a la persona a vivir un duelo de por vida. Si no se vive de manera adecuada. Para que un duelo se pueda vivir adecuadamente, pues la persona primero tiene que aceptar la realidad de esa pérdida, ¿no? Para ello es necesario, dentro de la entrevista clínica que se haga a la persona doliente, saber cuáles son los recursos internos con los que cuenta. Estamos hablando de recursos emocionales, ¿no? Y para ello es importante, tomando este ejemplo de la persona fallecida, es importante pues ver cuál era el tipo de relación entre la persona doliente y la persona que falleció. Es importante conocer las causas por las cuales pierde la vida, si fueron causas naturales o fueron causas violentas. Eso también va a determinar el proceso y cómo se viva este proceso. Otro de los factores, bueno, como ya lo mencioné, son los recursos emocionales con los que cuenta la persona. Otros son los recursos familiares, los recursos sociales, las amistades con las que la persona cuente. Eso también son factores que le van a ayudar a poder vivir este proceso de una manera adecuada. Muy bien. Entonces, ¿se podría decir que no se tiene un tiempo estimado? ¿O en cuánto tiempo usted podría decir, por ejemplo, cuando es la pérdida de alguna persona, se da en algún determinado tiempo? O sea, ¿hay un lapso de tiempo para vivir el duelo? ¿O cómo es? No podemos hablar de un tiempo en específico, porque el tiempo del proceso de duelo es acronológico. Es decir, no podemos contabilizar el tiempo en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, porque es un tiempo que no tiene una contabilización. Es decir, el tiempo interno va a depender de estos recursos internos que ya explicaba con anterioridad, y va a depender también de la relación que la persona doliente tenía con la persona que falleció. En este sentido, el tiempo se va a determinar también por la experiencia que se esté vivenciando. Es decir, a una persona con muy buenos recursos emocionales le puede llevar vivir el proceso de duelo 6 meses, cuando a otra persona le puede llevar vivir el proceso de duelo 2 o 3 años, pero también estamos hablando de particularidad de caso. No todos los casos donde se vive un proceso de duelo se pueden trabajar de la misma manera. No se pueden aplicar los mismos objetivos o las mismas herramientas terapéuticas para vivir este proceso de duelo. Son muchos factores que se tendrían que ahondar un poquito más, ¿no? Para poder dar
una respuesta concreta. Ok. Bueno, como ya decíamos, bueno, como usted explicaba, perdón, dependiendo la relación que se tenga con la persona perdida es pues cómo se va a vivir el duelo o qué tan fuerte sea, quiero creer, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una relación algo lejana, sí pasas por un duelo, pero yo lo veo que sería un poco más corto porque aunque tenías relación, no era una relación muy estrecha. A lo que voy hay muchas controversias acerca de familias que son unidas y te dicen, es que no hay pérdida de la de un hijo. O otras te dicen, es que no hay peor pérdida de la de tu propia pareja, porque es tu alma, es tu otro yo. ¿Usted podría decirnos cuál de los dos podría ser más fuerte? ¿Cuál sería un poco más difícil de vivir? Pues no se puede determinar porque todas las pérdidas pues finalmente son significativas, ¿no? Lo que sí es cierto es que para la pérdida de un hijo no hay una manera de llamar a las madres o a los padres, ¿no? Cuando la pareja fallece, pues es viudo o es viuda. Cuando los padres fallecen, se es huérfano o se es huérfana, pero cuando un hijo fallece, no hay una manera de nombrar a ese padre o a esa madre que ha tenido esa pérdida. Si bien en mi experiencia ha sido uno de los retos más grandes terapéuticamente hablando, ayudar a padres que han sufrido la pérdida de un hijo en la elaboración de su proceso de duelo, porque reitero, son muchos factores a tomarse en cuenta y que se tendrían que ir desmenuzando poco a poco para poder ir entendiendo cómo es tan complejo el vivir todo este proceso del duelo. Independientemente de la pérdida que se tenga, todo proceso de duelo es complejo y también tiene que ver con la disposición y el compromiso que el propio doliente pueda tener para vivir este proceso de duelo. Muy bien. Bueno, usted que tiene experiencias tratando duelos, hace unos momentos comentaba que a veces se puede vivir un duelo bastante grande o incluso ser eterno, ¿no? Ser vivencial, lo comentaba usted. Por lo normal, ¿en qué etapa o cuál es la etapa más difícil del duelo? Es una pregunta compleja. Reitero, la etapa más difícil la determina el doliente. Uno como terapeuta y acompañante de la persona doliente en este proceso de duelo no podemos o no puedo yo determinar cuál es la etapa más difícil para el doliente, ¿no? El mismo doliente es quien la determina. Hay para quien la etapa más difícil es la negación y pasa más tiempo en esa etapa que en las demás etapas que le siguen. Hay para quien puede ser la depresión o puede ser el enojo, ¿no? Entonces más bien esta etapa se va determinando de acuerdo a las características de la persona doliente. Podríamos hablar qué sucede si reprimes tu duelo, si no lo vives, bueno, ya había hecho la pregunta, si no lo vives adecuadamente. A lo que me refiero, puede haber afectaciones psicológicas y sociales con la persona, o sea, de ser una persona feliz a ser una persona antisocial, retraída, por esto mismo, o ¿qué sucede? Pues puede haber afectaciones psicológicas, físicas y sociales. En lo psicológico pues podemos hablar que si anteriormente a la pérdida era una persona extrovertida, ahora después de la pérdida el doliente se vuelve una persona introvertida, una persona que prefiere estar sola o solo, que prefiere retirarse de la compañía de sus familiares, de sus amigos,
que hasta cierto punto es funcional en actividades laborales, ¿no? Pero después de ahí ya no es funcional, porque se retrae en su dolor, se ensimisma en su dolor, pero no permite la ayuda de otras personas que quieren hacer algo por ella, ¿no? Físicamente podemos hablar que si las emociones se reprimen, la tristeza, el enojo, el llanto, nos puede causar una afectación física. Es decir, puede desencadenar en un dolor de cabeza, en una gripa, en un malestar estomacal o incluso puede desencadenar en una enfermedad más grave como puede ser un cáncer o una leucemia. Todo aquello que no se expresa, pues el cuerpo en algún momento le da salida, ¿no? Y la salida es a través de las enfermedades. Y en lo social, pues bueno, la persona doliente empieza a alejarse de sus seres queridos, de sus amigos, deja de salir a divertirse, deja de tener contacto con los demás y entonces su mundo es él y su dolor. Esas son las afectaciones de las cuales podríamos hablar en este momento. Muy bien, bueno, pues este tema es algo muy interesante, es algo Sí. que todo mundo debemos de vivir adecuadamente porque pues sí hay repercusiones, ya lo vimos, uno cree que a veces por hacerse el fuerte no lo vive como debe de ser, entonces pues hay que cuidarse y hay que vivirlo adecuadamente. ¿Se puede vivir solo el duelo? Bueno, ¿se vive solo o también es válido vivirse al lado de un terapeuta? La ayuda profesional siempre es recomendable porque el profesional va guiando al doliente en su proceso y le va acompañando en las etapas. No es que no se pueda vivir de manera personal, lo llamaría yo, no de manera solitaria, sino de manera personal, pero siempre la ayuda profesional es importante para poder vivir este proceso de manera... Pues eso sería todo, muchas gracias por abrirnos un espacio, esperemos tenerla por aquí más seguido para seguir hablando de estos y muchos temas más, muy interesantes, claro. De nuevo muchas gracias, licenciada, y pues es un honor y un placer tenerla aquí. Le agradezco el espacio y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciada. Ahora vámonos a un rapidísimo corte comercial. En unos momentos más continuamos.
regresamos a su programa favorito, Nuevo Día. Regresamos y antes del corte estuvo con nosotros la licenciada Fidelina Rojas hablando sobre el proceso de duelo y cómo es importante aclarar nuestras dudas ante este proceso y que es algo natural. Tenemos que darle su espacio y el tiempo necesario para aclarar todas nuestras dudas. ¿O no es así, Jimena? Así es, mi querido Noé. Es un proceso muy natural y hay que darle el tiempo necesario para vivirlo adecuadamente. Y hablando de los procesos naturales, la muerte es uno de ellos y es algo que todos tenemos seguro. En muchos lugares utilizan diferentes costumbres para festejar o bien recordar a sus muertos. ¿Había alguna vez usted escuchado hablar del Manene? Esta costumbre es originaria de Toraja, una comunidad en Indonesia, donde cuidan a sus muertos de una manera bastante peculiar. Vamos a ver el siguiente video y verán de qué se trata. En Indonesia, la gente de la tribu Toraja cree que los funerales son una de las cosas más importantes, aunque a veces estos llegan a retrasarse semanas, meses o incluso años, pues el funeral es uno de los eventos más importantes para esta comunidad, ya que durante la mayoría de su vida ahorran dinero para tener un funeral respetable para ellos y sus familiares, teniendo un funeral extravagante. Cuando un anciano muere, su cuerpo se envuelve en varias capas de ropa para detener su deterioro, ya que los lugareños de esta aldea les rinden tributo a sus muertos de una manera inusual. No les compran flores ni les prenden veladoras, sino llevan a cabo su tradicional festival Manene, en el cual se desentierra a los muertos cada 3 años para limpiarlos y vestirlos. Esta tradición es llevada a cabo desde hace siglos, pues se cree que la muerte es solo un escalón más en el viaje espiritual. Una vez que los cuerpos están limpios y les cambian la ropa por una nueva, la familia posa para las fotografías del álbum familiar, a la par de limpiar y reparar los ataúdes, para retrasar más la descomposición. En este ritual, la familia muestra su respeto a sus seres queridos, compartiendo con ellos como si aún vivieran. La gente cree que el espíritu de los muertos debe de regresar a su aldea de origen y es por eso tal trato y respeto hacia ellos. Informó para ustedes Jimena Nogués. Esta costumbre bastante peculiar, como ya le había dicho, ¿verdad? ¿Usted haría lo mismo con sus muertos? ¿Los llevaría a casa de nuevo? Bueno, pues una manera muy diferente de recordar y convivir con ellos más allá de la muerte. Igual de que cada mundo tiene sus tradiciones. Y aquí en México, ¿cuál es nuestra tradición? ¿O cuál es nuestra costumbre? En la actualidad, la mayoría de las personas tienden a hacer una cantidad de ejercicio excesiva. ¿Y qué es lo que ocasiona? Un deterioro en nuestra salud. Mucha gente no lo sabe y es difícil hablar de este tema, ya que en la actualidad al hacer ejercicio ayuda a nuestra salud y a nuestra condición física, pero hay que recalcar que el exceso puede dañar nuestra salud y no solamente nuestro estado de ánimo, sino nuestros músculos. Muy bien, vamos rápidamente al corte comercial, no le cambie, no se mueva de su televisora, estamos arrancando una... Ahora vámonos a un rapidísimo corte comercial, en unos momentos más continuamos. Y regresamos a su programa favorito, Nuevo Día. Regresamos
su hogar, pero la economía no se lo permite, aquí le traemos unas ideas bastante maravillosas y muy ingeniosas y la verdad bastante económicas. Usted no se imagina con qué están hechos, con cajas de madera o bien lo que muchos conocen como guacales. Los diseños hechos con estas cajas la verdad se ven muy bien, se ven muy vintage. Bueno, puede darles uno el toque que quiera y la verdad quedan en todo espacio y se ve como si fueran nuevos. Se ven muy de lujo, es muy recomendable. Aquí les dejamos un video para que vean las ideas de cómo se pueden elaborar. muy creativas, muy económicas y que no te va a costar nada hacerlas. Así que, pues, manos a la obra, ¿no? Seguramente no te llevarás mucho tiempo, así que las puedes aplicar directamente en tu hogar y va a quedar espectacular. Como les había comentado, hace algunos años surgió una película que a todos nos movió algún sentimiento muy interior. Es una película que, bueno, todo mundo va a querer ir a verla por cualquier cosa, ya sea por recordar esos sentimientos, por recordar miedos o por otras cosas. Pero antes de decirles qué película es, mi querido Noé, tenga para hablar. Claro que sí, mi querida Jimena, muchas gracias por tenerte aquí. Y pues vamos a hablar de esta película, ¿no? Yo creo que muchas generaciones, nuestros padres les movió esta película, a nosotros mismos. Yo recuerdo esa película, la verdad fue muy interesante, muy aterradora, ya que estábamos muy pequeños y a todos nos movió muy cañón. Sí, claro, bueno, y a todo mundo, gracias a esta película, le daba miedo bañarse. Con esto ya sabe usted de qué estaré hablando. ¿O qué más? No podríamos salir al parque sin ver un globo. Esto ya es muy revelador. Claramente estamos hablando de It, o bien, como muchos la conocen, eso, el payaso.
payaso asesino. Esta película regresará a la pantalla grande nuevamente. Es una película que pues bueno, habrá que esperar con muchas ansias. Con muchas gracias, con mucho ánimo, mucho aterramiento, Jime, porque, bueno, en lo personal vamos a empezar a criticar el tráiler y no es un tráiler cualquiera. Y viene con toda esta película, pero en lo personal creo que este payasito se va a quedar corto. Al menos en lo personal no me da miedo. Pues primero veamos el tráiler y comentamos. Vamos a ver. There you go. She's all ready, Captain. Thanks, Billy. Derry's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way, way worse. We all float down here. I saw something. There was this... A clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened? Bill? Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Pues bueno, como dices, Noé, el payaso a mí sí me parece un poco aterrador. Buscaron un personaje que se pareciera un poco más a lo que era El personaje original. Claro. Las características físicas, por así decirlo, son muy similares, no se nota tanto el cambio. Entonces pues yo espero que esta película realmente sea una buena producción, que no hagan mal uso de los efectos especiales, porque aquella película era muy buena y para su época tenía unos efectos especiales, híjole, maravillosos. Entonces esperemos que esta vez, en este remake, no abusen de estos y pues hagan de una película algo mal hecho, algo que se vea irreal. Entonces, pues esperemos a ver qué sucede. Exacto, mi querida Jimena. Creo que en la actualidad la tecnología nos ha llevado a mundos y a recordar y a revivir mundos que no pensábamos. Y qué más con ellos, o sea, está impresionante el tráiler, ya lo vimos. Y si hacemos un retroceso a lo que fue ir en los 90s, pues fue una película muy bien producida, con efectos, como lo dices, espectaculares. Esperemos esta vez no abusen, porque la verdad yo creo que está muy producido. Al menos yo siento el payaso muy producido, aunque esté comparado con el personaje original. Yo lo siento muy extremadamente producido, la verdad. Bueno, pues esperemos a ver qué sucede, porque dicen que el mismo Stephen King, que es el creador de esta historia, porque cabe mencionar que esta historia está basada en un libro de él y pues se dice que él estuvo muy metido a la hora de hacer el guión. Se hicieron 5 guiones para poder llegar al que quedó al guión actual para poder realizar la película. Entonces, pues después
yo me imagino que de que se estrene la película se hablará de todo lo que se vivió al momento de grabarla. Hay que recordar que la vez pasada quien fue eso, no se quitaba el traje después de grabar, incluso los días que no grababa él estaba con el traje, sus compañeros no se querían ni acercar a él por el temor que les causaba. Esperemos si este cause lo mismo, a ver qué nos trae, a ver qué nos recuerda. Exactamente, Jimé, creo que todo este tipo de películas lo que traen son energías muy fuertes y bueno, hacen que te adentres al personaje, que te adentres a vivir toda la historia, porque es una historia de un trama muy peculiar. Y qué más que un payasito, ¿no? Yo creo que nos marcó esta etapa de nuestra vida. No podemos ver un payaso ni en pintura, ¿no? Sí, no. ¿O qué me dices de los globos? O cuando llegaba la lluvia y salías a echar el barquito, tenías miedo de ir a acercarte a donde se atoraba el barquito, ¿no? El bañarte, el sentir que alguien fuera a salir de la alcantarilla, bueno, ahorita ya uno lo ve y dice, qué miedo que me estén viendo por ahí abajo, en la alcantarilla, ¿no? Pero, qué temor que se te aparezca alguien y no. Bueno, esta película se estrena el 8 de septiembre, ya es una fecha muy cercana relativamente. La esperamos con ansias y ver también el detrás de cámaras, porque yo creo que, al menos para mí, lo que más me emociona es el detrás de cámaras. Entonces, a esperarla con todas las ganas y los miedos y con las palomitas ya casi en puerta. Vamos a verla, no se la pierdan, 8 de septiembre y en la pantalla grande. Bueno, Noé, como dices, habrá que ir a verla, ya estamos casi formados allá, casi esperando para ser de los primeros en ver esta maravillosa producción. Lo sé, mi queridísima Jimé, un placer estar hoy otra vez contigo. Y bueno, a esperar las nuevas producciones que se lanzan ya en septiembre, ya estamos a nada, estamos a puerta de entrar. Así que, Jimé, estamos a nada, vámonos. Y vámonos, de verdad, Noé, porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo, la verdad, estar con ustedes se nos va muy rápido el tiempo. Ya nos tenemos que ir, Noé, es momento de despedirnos. Nos tenemos que despedir, Jimé, y qué emoción estar delante de ustedes, compartir nuevas emociones, nuevos sentimientos y nuevas experiencias, noticias. A todos nuestros televidentes, muchísimo gusto que estén aquí en un nuevo día. Gracias por sintonizarnos, soy Jimena Nogués. Soy Noé Cruz Núñez, un placer acompañarte a través de un nuevo día. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Hasta pronto.